Bueno, Bárbara Pregle ha mencionado antes que en los últimos años la literatura infantil y juvenil eslovena ha ganado bastante reconocimiento, bueno, también en el exterior. Y bueno, hablando muy en general, ¿les parece que es más fácil ganar el reconocimiento entre los lectores hispanohablantes para los autores de la literatura que escriben para los adultos o para los que escriben para niños y jóvenes? Muy en breve. Moisés, ¿qué piensas? Personalmente, y en el mundo en el que me muevo, considero que los lectores infantiles es un público seguro. Es un público seguro. Porque todos los niños y todas las niñas entran en contacto con los libros. Aunque no quieran, aunque ellos no quieran, aunque ellos digan, yo no quiero entrar en contacto con los libros, entran. Un adulto puede decidir no entrar en contacto con los libros. Y bueno, lo tiene también difícil, pero se puede negar. Pero personalmente pienso que los lectores infantiles y juveniles, y en este caso, ¿no? La literatura infantil y juvenil que llega traducida a España desde Eslovenia, es muy potente y fácilmente entraría entre el público infantil y juvenil. Me has pedido brevedad, Polona, y te contesto brevemente. Gracias. Bueno, Bárbara Buga, ¿qué piensa? Yo me quedé pensando en las palabras de Susana y algo que quería comentar es que sí es cierto, ¿no? Nuevamente nos olvidamos que somos 2 millones, ¿verdad? Y sí coincido contigo con que sí se ha hecho mucho. Sí hay exposiciones en ferias de libros. Sí, así, si tú piensas lo que son 2 millones o sea, esto es lo que es un barrio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y un barrio en la Ciudad de México jamás producirá la cultura que produce Eslovenia. O sea, eso es también, como que también hay que ubicarnos. Y lo que quería comentar, creo lo mismo que Moisés, que a través de la literatura infantil es muy fácil entrar y captar la atención del público internacional, porque se transmite de manera fácil, amena, y conceptos que se dan, como ya he mencionado anteriormente, son profundos, son muy globales. Es lo que se me ocurre. Pablo, ¿tú cómo lo ves? No tengo mucho para agregar al tema. Pienso únicamente que lo que tiene como particular la literatura infantil, lo que me parece a mí, es que necesita otro grado de cercanía al momento de presentar. A veces la literatura para adultos viene con esa seguridad de decir, ha ganado tal galardón o premio y eso es suficiente para que alguien lo lea. En cambio, la literatura infantil implica ese lazo extra con el niño y generar el interés que le guste, otro tipo de trabajo. Pero tampoco puedo hablar demasiado al tema porque la literatura infantil es algo sobre lo que soy ignorante casi completamente. No es ni es lo que leo, ni lo he estudiado, así que ni estoy cerca de niños. Así que en todo punto no puedo contar mucho más de literatura infantil. Bien. Julia. Acá en Argentina, a mi hijo le dieron Martín Querpán en la escuela, que fue, los maestros de la escuela les llegó la traducción, Florencia Ferre les acercó la traducción que había hecho de Martín Querpán y a las maestras les gustó muchísimo, entonces se lo están dando a todos los chicos de la escuela. Sé que en escuelas en Buenos Aires también se está dando, en escuelas relacionadas con la comunidad eslovena o donde trabajan maestras que son de orígenes eslovenos. A mí me gustó mucho también. Por ejemplo, yo lo doy en el seminario y varias alumnas que son madres, por ejemplo, este año se lo dieron, les gustó y se lo dieron a leer a sus hijos. Pero en realidad lo que yo pensaba es que si lo que Eslovenia quiere es, digamos, yo trabajo más en la universidad, que la universidad forma profesores y los profesores, bueno, son los que van a enseñar en las escuelas. Entonces, es un trabajo más lento, ¿no? Yo siento que mi trabajo tiene que ver con crear un fundamento, ese fundamento o esa identidad
¿no? Ese rostro del que hablaba Bárbara, estoy creando como el fundamento para que después para que se instale, pero de una manera, creo que es un proceso más lento, pero si lo que Eslovenia quiere es colocar un bestseller, por ejemplo, yo no soy periodista, pero tengo conocidos que son periodistas y yo sé que acá lo que se promueve, lo que los periodistas cobran, ¿no? Los medios masivos de comunicación cobran por la publicidad de los medios. Yo sé que los periodistas tienen, por ejemplo, dobles cuentas. Tienen una cuenta en la que cobran el sueldo y después tienen como otra cuenta paralela donde reciben, digamos, los regalos. Esto funciona así. Yo lamento ser tan cruda en mis afirmaciones, pero si lo que Eslovenia quiere es colocar un bestseller, ya saben, digamos, cuál es Quiero informarles de que esa es una manera de instalar en los medios masivos de comunicación un texto. Ok. Susana, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Moisés y bueno, y por ahí se ha comentado esto de que la literatura infantil, los niños, o sea, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Los niños siempre están abiertos a la literatura, siempre. Es muy difícil que los niños se cierren a la literatura. Ahí el único matiz que tengo respecto a lo que dijo Moisés es, el asunto es, ¿el libro cae en las manos del niño o en las manos del padre o el docente? Porque hay un abismo entre la actitud del niño frente a la literatura y la actitud del adulto frente a ese libro de literatura infantil, ¿no? Porque ahí empieza todo el tema del prejuicio, todo el tema de, bueno, vamos a hacer el filtro del libro, vamos a ver de qué se trata, vamos a fiscalizar, ¿no? Ahí se dan todos otros temas. Entonces, como la pregunta es, ¿les parece que es más fácil entrar en la literatura infantil que en la literatura para adultos? La respuesta mía sería sí, siempre que se trate de niños, porque en realidad si se trata de adultos, siempre se complica un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Bárbara Frege, ¿quieres añadir algo? Ya, bueno, solo ponderar de nuevo que en realidad la literatura infantil y juvenil tiene un papel de socialización, ¿no? O sea, quiero decir, la que crea los lectores es precisamente la literatura infantil y juvenil, ¿no? O sea, nosotros leemos porque hemos empezado a leer de niños o porque nos ha contagiado este tipo de literatura, lo hemos disfrutado, ¿no? De niños. O sea, nadie empezó a leer a Dostoyevsky, empezamos a leer a leer autores pues nacionales y yo creo que simplemente esto, o sea, lo que habéis dicho ya, que en realidad la literatura sí, o sea, cae en las manos de los niños como sea, ¿no? O sea, quiero decir que sí, que tiene muchísimo potencial, ¿no? La literatura infantil. Incluso veo más que la de los adultos, precisamente por lo que comentó Julia, ¿no? O sea, me parece que en realidad, el problema de ahora, actual, de literatura eslovena es que también hay que decidir, ¿no? Si vamos a promocionar autores vendibles o autores buenos, ¿no? O sea, vamos a vender los autores de novela, por ejemplo, detectives o cosas de calidad, ¿no? Yo, por supuesto, siempre opto por la calidad, pero el camino que han dictado Julia, pues es el que hay que tomar si se quiere lanzar un autor de éxito, ¿no? También, ¿no? Bueno, mi siguiente pregunta es más para los que viven en Argentina y Uruguay, porque justamente Argentina y Uruguay son interesantes para la literatura eslovena también, a raíz de muchos emigrantes eslovenos y sus descendientes que viven ahí. Y bueno, las obras creadas por ellos forman parte también de la literatura eslovena. Y me interesa saber cuál es la recepción de la literatura eslovena entre los descendientes de los emigrantes eslovenos. Porque cuando estuve en Argentina y Uruguay he notado bastante interés también entre los que no hablan esloveno y quieren mantener el vínculo con el país de sus parientes. Y bueno, aquí cabe destacar también la importancia de diferentes asociaciones eslovenas en Argentina y Uruguay que promueven, por supuesto, la cultura y la literatura eslovena. Bueno, Pablo, voy a empezar contigo.
Creo que, como bien decías, al haber en Argentina una comunidad tan grande de eslovenos, descendientes de eslovenos, hay un interés marcado e importante cuando se realizan actividades ligadas a presentación de libros o visitas, como fue, por ejemplo, el caso de Drago y Ancha cuando estuvo aquí el año pasado. Eso genera un interés muy grande y una serie de actividades que lo lleva a estar nuevamente cercano con su pasado, con lo que le contaban sus familiares para quienes no nacieron allá. Entonces está muy presente. Sin embargo, hay una cosa, por ejemplo, a remarcar que depende de quién sea la visita, el interés que pueda generar, y que existen también esas cuestiones con respecto a la comunidad que puede haber aquí. Por dar un caso puntual, me ha pasado a mí cuando, junto con Julia Sarachu, nosotros estuvimos a cargo de la traducción de una colección que editamos por mi editorial, Pasitos del Fin de este Mundo, que fue la Biblioteca Eslovena, y cuando fui a presentarla a lugares, me llegó así informalmente que, por ejemplo, no lleve los libros de Cayuc traducidos a los clubes eslovenos de Argentina, que preferían que esos libros no estén presentes. Por darte un ejemplo. O lo mismo me pasa a mí, que es cuando me preguntan, no tengo familia eslovena ni nada, sobre qué trabajo, yo investigo el periodo partisano de la literatura y los orígenes del comunismo en la zona. Y eso pasa a ser un tema que no interesa. Entonces, más allá de que haya un interés muy grande por la literatura, también importa quién es la visita, la persona. El año pasado Drago y Anchar todos lo esperaban, Brane Mosetich estuvo de visita y no le importó tanto a los clubes su visita como pudo haber sido. Entonces, existen determinadas cuestiones conservadoras, mucho más marcadas en Argentina que las que hay en Eslovenia entre la comunidad, y que es notable cuando uno lo ve desde afuera. Pero sí, el interés está, eso no lo niego, pero también hay que tener en cuenta esos factores. Bueno, Julia, Pablo, perdón, para entender, ¿más por cuestiones políticas suceden estas cosas o...? Porque sí. no conozco esos autores, que por ideas. Políticas, ideológicas, claro, personas ligadas al comunismo. Brane Mosetich es un activista de la comunidad LGBT y eso tampoco okay. es entre determinados grupos. Pasa por esos costados. Bueno, quería decir, Julia, que tus experiencias se parecen, me imagino, a las experiencias de Pablo, ¿no? Claro, bueno, lo que hay es acá hay una contradicción en Argentina tremenda, porque, por ejemplo, la comunidad eslovena, los libros que más le interesan a la comunidad eslovena son los que menos le interesan a la universidad y a la gente que consume literatura, porque acá la gente que consume literatura es la clase media, digamos, con una cierta cultura, ¿no? Entonces, y esa clase media culta es de izquierda acá en Argentina, básicamente. Entonces, de pronto, Brane Mosetich, por ejemplo, no le dieron bola cuando la comunidad eslovena no le da bolilla, pero sin embargo el titular de la Cátedra de Literaturas Eslavas va a incorporar el libro Pasión, que es uno de los libros más porno de Brane Mosetich, lo va a incorporar como bibliografía obligatoria el año que viene en el programa de la carrera, de la materia de literaturas eslavas. Entonces, hay una oposición. Por ejemplo, Drago y Anchar, el libro el año pasado fue una presentación en la Biblioteca Nacional que estaba llena de gente de la comunidad eslovena, impresionante, pero de pronto compañeros míos de la universidad que han leído el libro me dijeron, habla de los partisanos como vulgares criminales. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que por ahí es algo que hay una contradicción entre lo que es el público que consume literatura en Argentina y la comunidad eslovena. De todas maneras, mi percepción con la comunidad eslovena es la siguiente. Yo no participo de las comunidades eslovenas en Argentina, con el único que tengo muchísimo contactos con Rock Fink, que muchas veces me corrige las traducciones, y es una persona que aprecio mucho, es mi amigo, pero más allá de eso, lo que pasa es que cuando las profesoras, las maestras de esloveno, Tiaja Lorbe, con Mojca y Esenovic en su momento,
organizan eventos culturales donde convocan a la comunidad eslovena. Yo he ido a vender libros. También Katica Sukiati, que era la directora del club de uno de los clubes eslovenos más importantes de Buenos Aires, ella también, cuando fue el Día de Eslovenia, en la 25 de mayo, en la avenida 25 de mayo, me convocaron. A mí me convocan porque como tengo libros eslovenos, me convocan para poner un puesto y vender libros. Siempre me han tratado súper bien. He vendido muchísimos libros, de esos libros que no tienen, digamos, de esos libros ilegales, más o menos hechos así nomás. Bueno, he vendido muchísimos, con Pablo, por ejemplo, también. A mí siempre he tenido, los momentos en los que me encuentro con la comunidad eslovena siempre han sido gratos y he vendido un montón de libros. Eso quiero remarcarlo. Pero no es el ambiente en el que me muevo, digamos, habitualmente, que es el de la universidad, donde hay otro tipo de interés y les gustan otros autores. Bien. Y Susana, tú vives en Uruguay. Bueno, en Uruguay no tengo, como Julia y Pablo, una visión así como tan acabada de qué gustos tienen, qué consumen, qué leen y demás. Es una comunidad así muy pequeña. Y bueno, estaremos empezando, hemos tenido algún contacto previo, pero bueno, ahora que estamos con proyectos estaremos acercándonos un poco más y también descubriendo, a ver, para responder esta pregunta también para nosotros mismos, ¿no? En el futuro, a ver qué les interesa, qué no, en fin. Estaremos acercándonos un poco más porque también es una de las vías que vamos a tener para mover los proyectos que estamos trabajando ahora de autores eslovenos. Así que no puedo decir más que eso en realidad. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo, aunque si no viven en Argentina y Uruguay? No, bueno, Pablo ha dicho que se tiene que... Bárbara Buga, bueno. Lo que estoy pensando es que podríamos unir nuestros esfuerzos, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que, por ejemplo, obviamente por la presencia eslovena en Argentina y hay más interés y todo, pero por ejemplo la misma traducción que se hace, yo sé que no se trata del mismo español el argentino que el mexicano, pero creo que aquí sí podríamos aprovechar, Bárbara Pregue, el esfuerzo y de alguna forma ir, pues eso, ¿no? Uniendo trabajando, vamos, el mismo camino, ¿no? A lo mejor así como ahorita hicimos con Peter Svetina, trabajar al mismo tiempo la traducción mexicana con la traducción argentina o uruguaya. No sé qué tanto se distingue el uruguayo, la variedad uruguaya de la argentina, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente habrá modismos, ¿no? Creo que sí, aquí estoy pensando en cosas que sí podemos hacer y en México pasa lo mismo, hay se ha ido creando una comunidad eslovena mucho menor que en Argentina obviamente, pero también me he dado cuenta que tienden siempre a crear esta imagen muy folclórica eslovena, que empieza, obviamente va presidida por el pueblo de Bled con la isla y luego sigue con Slovenska Noša con el traje folclórico típico y con potica, ¿no? O sea, esto es lo que va... luego viene la realidad, ¿no, Julia? Sea con Brane Mosetic o con otros, sea con nuestros conflictos internos y dices, qué interesante, México hace lo mismo, ¿no? Como que cuando muestra su cara al mundo siempre antepone al indígena, ¿no? Y eso no es México actual, real, para nada es lo que es, ¿no? Entonces, creo que esta es otra oportunidad que tenemos de ser un poquito... pues eso, de elaborar cuál es la cara que queremos dar al mundo quizás, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a despedir a Pablo, que tiene una reunión ahora, así que muchas gracias, Pablo, por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos aquí, pido disculpas por tener que irme, pero no esperaba el tiempo y cuando vi la hora se me está complicando por otra cuestión. Tengan éxito. Muchas gracias por participar. En contacto a todos. Muy buen fin de semana para ustedes. Dios. Gracias, saludos. Saludos. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre quién lee la literatura eslovena
Y bueno, si estudias en la universidad en cualquier parte de Latinoamérica o, por ejemplo, en España, es difícil que te topes con la literatura eslovena en el ámbito académico, ¿no? Porque prácticamente no existe en el programa escolar. Y bueno, también de eso ya hemos hablado un poco, quiénes son los autores que son más conocidos, digamos, y si piensan que su presencia tiene algo en común en los países hispanohablantes. Bueno, Moisés. Bueno, sí, yo desde el ámbito de la literatura infantil y juvenil, como he dicho al principio de esta charla coloquio, conocí la literatura eslovena gracias a un encuentro científico, ¿no? Que sobre traducción se organizó en Forlì, en Italia, donde conocí a la profesora Barbara Pregel, ¿no? Y ella fue la que me introdujo a mí en la literatura eslovena infantil y juvenil. Lógicamente, cuando comento con mis colegas españoles y catalanes, ¿no? ¿Qué literatura infantil y juvenil eslovena conocen? Pues no conocen a nadie, ciertamente a nadie. Esta es una respuesta que puede doler, ¿no? Objetivamente doler, ¿no? Pero que es una realidad. Entonces es cuando yo les hablo ya de la potencialidad de Lila Prap, ¿no? Para mí es una autora muy potente desde el punto de vista del mensaje que transmite como de la calidad de las obras publicadas, al menos en español. Hay al menos hay una editorial infantil y juvenil española que es Ediciones SM, ¿no? También tiene para adultos, pero se distingue también por tener un catálogo muy amplio para literatura infantil y juvenil, que tiene una edición muy buena del porqué de Lila Prap. Luego también los 1001 cuentos, ¿no? Que también antes he comentado. Y hay una editorial minoritaria o menos conocida en español, que es Editorial EDAF, que ha publicado recientemente, en el 2018, Insectos, otra obra de Lila Prap. Para mí es la autora más, como he dicho al principio, más potente y que más trabajo. Creo que es referente en la literatura infantil y juvenil eslovena y punto de partida para nuevos autores y nuevas creadoras. Me gustaría conocerla algún día en persona para de alguna manera agradecerle, ¿no? el mensaje que... claro y limpio, ¿no? Es un mensaje muy claro, muy limpio, muy nítido, que sabe llegar hasta el fondo de la sensibilidad del lector infantil sin rebajarlo, que esto es muy importante en la literatura infantil, sin rebajarlo, sin menospreciarlo. Es decir, sabe utilizar un lenguaje muy limpio, pero muy adecuado para el público infantil. Hasta aquí. Bueno, Bárbara Pregel, ¿cuáles son tus experiencias con los autores eslovenos en el exterior, bueno, como editora? Bueno, sí, nosotros estamos, o sea, yo creo que todos los que participamos en esta mesa redonda, aunque bueno, más bien parece cuadrada, ¿no? pero bueno, quiero decir, o sea, todos nosotros pues estamos intentando pues promocionar los autores, o sea, sobre todo, bueno, o sea, Lila Prap, luego también Peter Cetina y Anna Bauer. O sea, quiero decir, para mí es fundamental, bueno, o sea, seguir promocionando los mismos autores, porque así yo creo que se crea más impacto, ¿no? O sea, hemos publicado 2 libros de, bueno, ahora está el segundo de Peter Cetina por publicarse, el segundo libro de Anna Bauer por publicarse. Vamos a continuar con otros autores eslovenos, pero quiero decir que, o sea, para potenciar un poco este impacto que pueda tener un autor en el ámbito hispanohablante, pues esto, seguir con los mismos autores o al menos, pues esto, bueno, ir añadiendo otros más. Pero por esto, ¿no? Me interesa mucho cómo si va o sea, si va a tener algún impacto el que Peter Cetina este año ha sido uno de los finalistas del premio Andersen.
Ah, O sea, veo que hay más interés en otras editoriales o sea, o sea, en su obra, ¿no? Pero bueno, claro, estas son cosas que todavía están por ver. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y Julia, ¿cuál es tu opinión sobre los autores eslovenos en Argentina, por ejemplo? Sobre el reconocimiento. Bueno, no, en la Universidad de Buenos Aires hay una movida bárbara de literatura eslovena, no solo en la universidad. Nosotros también tenemos la revista Eslavia, que pertenece a, digamos, esta fue formada por gente de la universidad, gente de Sociedad Dostoyevsky y otras personas, traductores de diferentes países eslavos, y está la revista Eslavia, después están las jornadas de estudios eslavos todos los años, y son encuentros donde va un montón de gente en la facultad. El seminario de literaturas eslavas, perdón, el seminario de literaturas eslavas meridionales, que es el que doy yo hace 3 años, prácticamente tiene la entidad de una materia del programa, porque empezó en 2003 el seminario, se da todos los años desde el 2003, hace 17 años. En un principio, me acuerdo, yo fui al primer seminario, Moitza y Esenovitz no tenía material, empezó el seminario diciendo no tengo nada, disculpen, pero vuelvan a sus casas. Y ahora hay claro, tenemos un programa que es comparable al de las materias de la carrera de grado, con muchísimo material, todo traducido por nosotros, ¿no? Por los que estamos acá, por mí, por Pablo Arraigada, Florencia Ferret, más traducciones que han hecho otros traductores que colaboraron con nosotros. De Eslovenia, ¿no? Y también, por ejemplo, Pablo Faidiga, que es argentino pero vive en Eslovenia. Entonces, todo el material lo creamos nosotros. Y, de hecho, yo todos los años, sin ir más lejos, el año pasado, en la junta, todos los años se realiza una reunión de junta departamental en la Universidad de Buenos Aires, donde se decide en qué seminario se va a poner el dinero, ¿no? Entonces, todos los años se preguntan, ¿no? ¿Por qué pagar un seminario de literatura eslovena? Cuando en realidad por ahí sería más pertinente tener un seminario de, qué sé yo, de, no sé, literaturas caribeñas, literatura peruana o, no sé, de literatura china, por ejemplo, que es una literatura inmensa con una tradición enorme. Bueno, y sin embargo nosotros, bueno, yo fundamento, ¿no? Que es importante, que todo lo que logramos, que lo que fuimos construyendo, tengo que hacer toda una argumentación para sostener el seminario, y de hecho las literaturas que se dan en la facultad, que son, por ejemplo, se dan norteamericana, brasileña, latinoamericana, argentina, y después de Europa, francesa, italiana, inglesa, alemana, española y portuguesa, y además eslavas. Que es bastante reciente la materia de literaturas eslavas, pero la literatura eslovena está al nivel, en la Universidad de Buenos Aires se está enseñando al mismo nivel de esas literaturas, que son las literaturas centrales, las tradicionales que se dan siempre. Entonces a mí me parece que es enorme el lugar que tiene la literatura eslovena en la Universidad de Buenos Aires, y que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, uno de los centros culturales más importantes de Latinoamérica. Y además, en la materia literaturas eslavas, desde el 2018, o sea, hace 3 años, que la literatura eslovena, porque antes literaturas eslavas se daba solo rusa. Se llamaba eslavas, pero se daba solo rusa. A partir del 2018 hay un nuevo titular de cátedra que incorporó otras literaturas eslavas, pero la literatura eslovena tiene una presencia bastante importante, porque Makarovich se da hace 3 años como bibliografía obligatoria de la materia. Mi tesis doctoral también se da hace 3 años como literatura obligatoria, y este año, con mi incorporación en la materia, yo metí un montón varios textos de literatura eslovena, Die Ashker, Die Kratnik, Kosovel, Alamut. Entonces tiene presencia.
Y a los alumnos les interesa mucho porque sobre todo lo que les interesa, aunque no lo crean, es la cuestión del síndrome, que ustedes desde Eslovenia pueden decir, bueno, eso es algo que ya está superado para nosotros en la literatura eslovena, ha sido superado. Pero nosotros no lo conocemos, es algo nuevo, toda esa cuestión de la fuerza de la literatura como creación, ¿no?, de la conciencia nacional y como autocreación y autoconocimiento, y la incidencia en el proceso social y político de la literatura, es algo que acá interesa muchísimo. Es lo que más interesa, ¿no? Digamos, la cuestión del origen del comunismo, de cómo llegó a ser, digamos, el comunismo en algún lugar del mundo. Eso es lo que más interesa acá. Bueno, Susana, ¿sabes cuál es la posición de la literatura eslovena, por ejemplo, en las universidades en Uruguay? Escuchaba ahora a Julia y pensaba eso, decía, ojalá pudiera saber qué pasa en Uruguay con esto, porque ahí, bueno, parece tan potente en Argentina, ¿no? En el programa escolar y eso. No tengo ni idea de cómo se aborda ni cómo en el ámbito universitario. No lo conozco. Pienso que además, escuchando a Julia ahora, pensaba, todo lo que, o sea, eso que ellos están haciendo, todo ese trabajo y todo eso de agregar autores y cómo eso deviene indefectiblemente en un montón de puertas que se abren, me imagino, para la propia literatura, porque gente que se engancha con los autores, gente que se engancha con el estudio de la propia literatura eslovena, o sea, debe suceder de todo después. Y me parece que es impresionante ese camino. Acá el de Uruguay realmente no lo conozco. Empiezo a conocer el de la literatura infantil simplemente porque investigo, porque es donde vamos ahora a publicar libros y bueno, y es prácticamente inexistente, ¿no? En los programas escolares ni hablar, pero incluso en las librerías. Bueno, y esto que decía Bárbara Pregel del premio de Peter, yo creo que bueno, Peter Esvetina es uno de los autores que vamos a publicar y creo que ese va a ser uno de los recursos que vamos a tener, digamos, para hacer conocer a ese autor, ¿no? Bueno, porque en la literatura infantil el premio Andersen es el premio Nobel, entonces, claro, es como muy positivo en ese sentido. Y bueno, y será abrir la puerta y empezar a descubrir, porque para nosotros hoy ese es el camino. Lo que sí sé es que actualmente la literatura infantil eslovena en Uruguay es prácticamente inexistente, ¿no? ¿Y cuál sería la situación en México, Bárbara Buga? Muy diferente de sí, he estado escuchando a Julia y decía, ay, ojalá. Aquí es más como ya les comenté, con nuestro cónsul honorario, que es el único centro esloveno que tenemos en la Ciudad de México. Ahí hubo varias reuniones. Lo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, la actividad de Aleš Steger, el poeta esloveno. Él es su propio promotor, ¿no? Entonces él, por ejemplo, varias veces ya le tocó ir a Guadalajara. Bueno, tenemos el FIL, ¿no? El Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Ahí es donde los eslovenos viajan cada año. Ahí hacen sus mesas redondas, sus promociones. Pero pues creo que se queda a este nivel, ¿no? Lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi escuela, hemos hecho ya mesas redondas sobre Prešeren, dedicamos una semana a Prešeren, dedicamos obras, clases, por ejemplo, a la literatura infantil eslovena, al realismo esloveno, pero sí, se queda nuevamente con lo que empecé, ¿no? Cada uno es su propio embajador aquí. Entonces, no es más que, no puedo decirles más que esto. Entre las editoriales, por ejemplo, con las que trabajaron, también son editoriales mexicanas pues más pequeñas. Aquí tenemos Arlequín, donde se publicó, por ejemplo, a la poesía eslovena, la editorial Sonámbula. Luego, por ejemplo, ahorita estoy viendo si puedo traducir, no es propiamente pues, literato, no es ficción, a Boštjan Videmšek, al periodista esloveno. Ahorita estoy viendo dónde publicar su plan B, y a él también, por ejemplo, lo invitamos a nuestra universidad, ¿qué fue?
Ya no recuerdo si fue, creo que fue el año pasado, pero pues se tuvo que ir a Mozambique a una cumbre mundial de cambio climático, entonces pues no pudo acudir. Entonces, sí, en mi caso sí estoy, pues es eso, ¿no? Es lo que uno solito hace y ahí se queda, o sea, como que no hay todavía un movimiento más grande, ¿no? Ujú. Bueno, yo voy a unir mis dos siguientes preguntas porque se relacionan un poco. ¿Les parece que las ferias de libros, por ejemplo, la Feria Internacional en Guadalajara y las visitas literarias que se organizan, son una oportunidad para los autores eslovenos para presentarse en el mercado? Bueno, son una oportunidad, pero ¿cuál es su percepción? ¿Si es una gran oportunidad o no tanto? Julia Saracho, ¿no? Yo creo que si va acompañado de publicidad en los medios masivos de comunicación, que eso se paga, yo creo que sí, pero tiene que estar acompañado por eso. Si no, la verdad que no es mucho el efecto que produce. Quería decir algo con respecto a la literatura infantil, que se me quedó colgado de antes, que acá para que la literatura infantil funcione, tiene que estar traducido al rioplatense, digamos, ¿no? Al estilo nuestro, porque si no, no entra, ¿no? Lo que está traducido digamos, al español, al castellano, no se hace carne, digamos, ¿no? Se consume, la literatura que se consume es completamente escrita en un, no sé si llamarlo dialecto o estilo lingüístico local, muy local. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Les recomiendo tenerlo en cuenta cuando publican literatura infantil en Argentina. Muy bien. Moisés, ¿cómo lo ves tú desde España? O sea, Sí. También las ferias del libro son muy importantes, ¿no? Sí, voy a responder esta pregunta con un ejemplo que viví en primera persona. Ustedes saben que, y es mundialmente conocida, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, ¿no? Es quizás a nivel mundial es de las más conocidas, si no la que más. Bien, Cataluña, sin ser un país, es una región, fue la región invitada o el país invitado en esta Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil hace pues un par de años, si no recuerdo mal. Sí. Aquí en Cataluña viven 7,5 millones de habitantes aproximadamente. Bien, la literatura infantil y juvenil catalana se ha revalorizado al 1000% a partir de esta feria del libro infantil y juvenil. ¿Qué quiere decir con esto? Que Eslovenia tiene que conseguir de algún modo ser el país invitado en ferias de este tipo. ¿Por qué? Porque se dedica pues bueno, pues un espacio que hace que todo gravite a su alrededor. Coincido plenamente con lo que comentaba Julia Saracho, también Susana y Bárbara Buga también lo ha comentado en algunos momentos de su intervención, que se necesita el apoyo de las instituciones. Y de las instituciones, aunque no queramos decirlo así, políticas, ¿no? Porque se necesita que en ferias de este alcance mundial, países minoritarios, y que entiéndanme bien cuando digo minoritarios, en número de habitantes, ¿no? en espacio geográfico, pues sean visibilizados en ferias tan grandes como estas. Cataluña, por ejemplo, les digo, en el año 2018, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, fue país invitado y pues ha habido un boom de traducciones a diferentes lenguas de literatura infantil y juvenil escrita en catalán originariamente. Por tanto, sí, considero que sí. Y ferias como la de Guadalajara, pues qué duda cabe, ¿no? Pero se necesita el apoyo. Y es una lástima, ¿no? Pero antes Julia ha comentado que la plata lo mueve prácticamente todo. Y es cierto, ¿no? El dinero, ¿no? Y en el mercado editorial, pues bueno,
se necesitan esos fondos para que países pequeños se hagan grandes, se hagan adultos, no digo que no sean adultos, ¿no? Pero se hagan muy grandes en ferias tan importantes. Ya les digo, en literatura infantil y juvenil, lo ideal sería que Eslovenia fuese el siguiente país invitado. Claro. Sí, Perdón, Iba, disculpen, sí, quiero sí. decir una pequeña cosita. No, que yo no dije que el dinero lo mueve todo. Yo dije que se pueden hacer un montón de cosas, muchísimas cosas culturales se pueden hacer sin plata, sin un peso, con una hoja doblada que se imprime en una computadora y se reparte. Pero ese es otro camino. Son dos caminos diferentes, ¿no? A mí me parece que si Eslovenia lo que quiere es meter un bestseller, bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora, si no, bueno, entonces aceptemos lo que hacemos, ¿no? Que es aceptemos otra forma de hacer cultura, que la hay. No es que no exista y es súper vital, pero son dos caminos distintos. Ah, sí, gracias por la puntualización, tienes razón. Sí. Yo solo quería decir respecto a las ferias que precisamente Eslovenia iba a ser el país invitado en la feria de Bolonia, o sea, 21, pero se ha pospuesto al 22. Y pasa lo mismo con la feria de Frankfurt, porque en Frankfurt Eslovenia iba a ser el país invitado el 22, ahora se ha puesto 23, o se ha pospuesto a 23. Quiero decir que en realidad sí, o sea, se ha invertido mucha energía, mucho dinero también en esto, pero, o sea, vamos a ver qué es lo que sale de esto, ¿no? O sea, me alegra mucho escuchar estos números, ¿no? Porque a ver si pasa con Eslovenia lo mismo, ¿no? Que pasa con Cataluña. Bárbara Buga, ¿querías decir algo, no? Sí, qué bueno, me alegra, porque yo estaba también ahorita que estaba escuchando a Moisés, decía, no, pero sí habían firmado algo, pero no me acordaba qué, ¿no? Y era justo Renata, ¿no? Renata, la de ya que estaba firmando la participación eslovena para Frankfurt, ¿no? Eso creo que salió hace 2 años. Sí, son molinos muy importantes a otros niveles. Yo creo que sí, definitivamente el estar participando pues es básico para que te conozcan, porque son remolinos y cualquier cosa, lo peor es no hacer nada y quedarte sentado en casa y no hacer nada. Yo creo que cualquier participación, y creo que también esa suerte que tenemos, por ejemplo, Julia y yo, porque estamos en los ámbitos, y Bárbara, ¿no? Porque estamos en ámbitos pues estudiantiles. Estudiantes son muy abiertos y los puedes involucrar y después son muy abiertos porque están en la fase esponja, están en la fase de estar pues recibiendo y cuando es algo revolucionario y cuando eres capaz de presentarlo con palabras adecuadas se enamoran y una vez que dejas la semilla allí con ellos obviamente esto florece. Así que yo también siento que sí vale la pena la participación, todo el trabajo. Creo que se va a mostrar muy bien esto, pues igual en unos años, ¿no? Bueno, lo que ya se está mostrando, pero es un trabajo que va a dar fruta en cierto tiempo. Bueno, y para concluir, Susana, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu propuesta para que la literatura eslovena sea más reconocida entre los hispanohablantes? Estamos hablando de las ferias, de las visitas, todo esto. Yo creo que hay, bueno, ya hay varias respuestas hemos tenido a esta pregunta a lo largo de la charla de los distintos compañeros también que han ido, Moisés decía de los premios, Julia decía también algunas alternativas, en fin, pero creo que hay como dos grandes caminos ahí, ¿no? Uno es el camino de hormiga, por decirlo de alguna manera, de estos trabajadores del mundo de la literatura, que somos muchos de los que estamos acá, y que nos comprometemos con esa literatura, con ese tipo de viaje, digamos, bueno, Bárbara Pregel, sin ir a más, porque cuando empezábamos esta charla, todos hacíamos referencia al trabajo de Bárbara Pregel, porque, o sea, estábamos aquí gracias a ella, o sea, un poco enamorados, algunos de nosotros por lo menos, un poco enamorados de la literatura infantil eslovena o de la literatura en general
eslovena por eso, ¿no? Entonces, es muy importante, ese es uno de los caminos. Es muy importante el trabajo del gestor cultural comprometido ya con ese trabajo, con la literatura de su país, ¿no? Ese es uno de los trabajos, es uno de los caminos, es bueno, es ponerse al hombro, es ser embajador, como decía Buda, en fin, embajador de nuestra propia cultura. Y después el camino, bueno, ya más formal de las empresas editoriales, de las empresas que deciden apostar a los autores eslovenos, y el camino de las políticas sería el tercero, ¿no? El camino de los gobiernos y de qué se decide hacer con esa literatura, importa, no importa, en fin, la vamos a promover, cómo lo vamos a hacer, porque todo esto de las ferias, o sea, vuelvo un poco a lo que había dicho antes, está bien y no es importante participar en las ferias, es muy importante, es importantísimo. Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué plan llevamos? Entonces son como esas tres vías, ¿no? Que son las que se dan en general, no todas se acompañan siempre, no siempre la hormiguita tiene el apoyo de la editorial, por decir un ejemplo, y no siempre la editorial tiene el apoyo del gobierno, y no siempre el gobierno tampoco apoya a la hormiguita. Entonces, es como, creo que el secreto está un poco en que esos caminos se den un poco juntos, ¿no? Que nos acerquemos, las hormiguitas y las editoriales, y bueno, todos los que estamos trabajando en este mundo literario, que nos acerquemos un poco y que a partir de ahí surjan cosas nuevas ya, más potentes porque estamos todos involucrados, ¿no? Creo que podría ser el secreto de unir un poco esos tres caminos, por decirlo así de una manera general. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo? No, bueno, sí. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta Sí. por ejemplo, a Bárbara Pregel, a las académicas. ¿Existe en algún otro país del mundo una tesis sobre la historia de la poesía eslovena? Porque yo la verdad no sé, y me gustaría saber si se ha hecho en alguna otra universidad del mundo. Ajá, dices, o sea, sobre literatura eslovena. Sí. Claro. Ah. Claro. Hay otras tesis doctorales que se han hecho sobre la literatura eslovena. Sí, claro. Sí, hay muchísimas, o sea, porque, bueno, es que los eslovenos somos como los vascos, ¿no? Que hay, o sea, que hemos quedado muy pocos aquí, que nos hemos ido a todo el mundo, ¿no? O sea, hay en los Estados Unidos, por ejemplo, sí. No, hay en otros sitios también, en Estocolmo, por ejemplo, o sea, en muchísimos sitios. En Rusia, muchísimos. Porque... Bueno, creo que estaría bueno que hicieran un banco no sé, es una idea, pero un banco de información donde estén todas las tesis doctorales que se han hecho fuera de Eslovenia, también para facilitar a los investigadores, porque muchas veces no sabemos ni dónde buscar material, ¿no? A mí me preguntan muchas veces los alumnos y yo no sé a dónde mandarlos. Entonces, si se reuniera toda esa información, pero sí estaría está reunida. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces bueno, no, Cobis es una fuente y luego hay otras, ¿no? Y bueno, también, claro, existen, o sea, los que investigamos la literatura eslovena, pues, o sea, claro, hacemos muchísimo trabajo teórico, muchísimas conferencias a las que acuden precisamente todos estos investigadores desde Rusia, desde Croacia, desde Serbia, desde Macedonia, desde los Estados Unidos, desde Suecia, o sea, desde Francia, ¿no? Hay muchísimos investigadores fuera, muchísimos. Pero como tuya, ninguna, ¿eh? No, pero me gustaría ver qué han hecho, qué han pensado fuera de Eslovenia otras personas como yo, porque a veces me siento como me he sentido solitaria en mi trabajo cuando hice la tesis y me hubiera gustado ver en algún banco de datos de tesis doctorales hechas fuera de Eslovenia otras miradas, digamos, desde fuera, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. No, es que yo creo que es fundamental, o sea, compaginar estas miradas desde fuera con las del dentro, ¿no?
porque en realidad, aunque bueno, tú te consideres, o sea, claro, una autora que lo ve desde fuera, pero en realidad, o sea, al tratar la literatura eslovena también lo eres desde dentro, ¿no? Perdona, no solo quería, o sea, enfatizar esto, ¿no? Yo creo que Bárbara quiere decir, alegar algo. Sabes, creo que acabas de tocar un punto muy interesante. Creo que sí nos falta cohesión, ¿no? Porque yo también muchas veces me siento sola, aunque sé que no lo soy, ¿no? Pero sí hay esta sensación de soledad. Aquí estoy hablando algo, les estoy diciendo algo y nadie me entiende, entonces, ¿no? Pero yo no sé cómo podría unirse, cómo podría, o cómo podríamos tener esta cohesión, ¿no? Es la cuestión de relaciones públicas o sea, cómo se genera este espacio, ¿no? Porque desde afuera no se percibe, quiero pensar. Percibe como si no hay, como si no existe, ¿no? Ya, es que, a ver si me lo permitís, porque en realidad yo creo que esto, lo más difícil de esto es lo que ahora estamos mencionando. O sea, tú cuando estás haciendo las investigaciones sobre la legislación, es pero que es súper difícil encontrar los datos. Y siempre, o sea, lo abordes desde, o sea, cualquier punto de vista, esto es lo más difícil, lo que estáis comentando. Pero os voy a decir que en realidad también los que trabajamos desde dentro, pues nos sentimos solos, igual, ¿no? O sea, quiero decir, porque en realidad estás viendo que este mundo está mucho más fragmentarizado de lo que nos hubiera gustado que fuera, ¿no? No sé si me explico. Sí, es así, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hay como una interacción formal, pero en realidad cada uno está totalmente aislado. Eso es cierto, claro que sí. Bueno, si les parece, con todas estas percepciones de literatura eslovena, vamos a cerrar nuestro encuentro. Yo les agradezco muchísimo por su participación y bueno, por haber compartido su percepción de la literatura eslovena. Y bueno, todos esperamos que esta imagen entre los hispanohablantes cambie un poco en el futuro, quizás. Y que haya cada vez más puentes, ¿no?, entre las culturas y los lectores de ambos lados, bueno, del lado del Atlántico y también de Europa. Y les deseo a todos mucha suerte, éxito personal y laboral, y espero que pronto nos volvamos a encontrar, esta vez en persona, no virtualmente, bueno, y que podamos compartir todas esas experiencias en vivo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.